Neshalim, que es la palabra que se compara con la palabra parábolas en griego. Esta es una serie que comenzamos en el mes de septiembre, un material que hemos preparado por 12 años y que a causa de la pandemia tuvimos que sacarlo, tuvimos que adelantarlo. Y hemos mirado en estas últimas 2 clases, la semana pasada, si recuerdan, lo que son las parábolas de escatología. La palabra escatología es una palabra que estudia los tiempos del fin. Escatos, el fin o el más allá; logía, la palabra o estudio del fin. Hemos visto en esta parábola con respecto a ello, y la semana pasada, si ustedes estuvieron con nosotros, vimos lo que era la parábola del trigo y la parábola de la cizaña. Hablamos en el principio de la serie que hay 6 componentes de una parábola, y a través de esos componentes es como estamos desarrollando toda la serie. Hablamos también que hay 4 objetivos, 4 puntos, 4 principios para la interpretación de la misma, y eso es lo que hemos estado usando para interpretar estas correctamente. En esta parábola, que es una parábola de escatología, y estamos viendo esta parábola número 3 de escatología, se basa en un rey, un hijo y el banquete y las fiestas. Si vamos ahí a Mateo capítulo 22, nos daremos cuenta de ello. Mateo 22, del 1 al 14, habla de esto. En México tenemos una expresión que decimos que aventamos la casa por la ventana cuando es algo importante. De todos los eventos más importantes que tiene el ser humano, uno de ellos es la ceremonia o las bodas. Uno de ellos es cuando nace su hijo, cuando nace un ser querido. Otro de ellos es cuando se casa, y otro de ellos es cuando muere. Pero cuando nace y cuando muere no se gasta tanto como se debería de gastar uno en las bodas. Nosotros tenemos ahí un guardadito, unos cabritos en forma simbólica para la ceremonia de Caleb. Siendo hijo único, esperamos aventar la casa por la ventana. Si la nuera es una hija de Dios y una hija que encuentre gracia ante los ojos de Dios y ante su mamá y ante mí, vamos a aventar la casa por la ventana, si Dios permite. Ese es el plan que tenemos, y hemos estado guardando porque sabemos que es algo importante, una ceremonia de bodas. Hablando con Caleb de forma chistosa, me dice: papá, ¿por qué no hacemos las bodas en la ceremonia en Hawái? La Hawái. Digo, sí, pero es que ya que explique la parábola de las bodas, te estoy explicando por qué será muy complicado hacerlo en Hawái. Pero ese ya es otro punto, ¿ok? Cuando vemos las bodas de un rey y de su siervo, dice en Mateo 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a, y ahí tenemos lo que hemos titulado el prolegomeno, esto es la comparación del mundo físico con el mundo espiritual. Recuerden que las parábolas lo que están haciendo es que nos están enseñando el mundo espiritual, que no es abstracto, que no es palpable, con el mundo físico que no es, y lo hace en comparación. El reino de los cielos semejante, dice, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Quiero decirles que tenemos que profundizarnos en la cultura judía para entender el aspecto de las bodas, de lo que eran unas bodas de un rey en aquellos tiempos. Estaba muy triste, le decía yo a Talia el día de ayer, porque el mes que viene, si Dios daba vida, estaríamos excavando en la parte norte de Israel con la Universidad de Jerusalén, y estaba triste porque pues a causa del COVID se canceló la clase intensiva de arqueología, pero la universidad se contactó y dijo: lo vamos a hacer en línea todavía, ¿ok? Y entonces esta semana hemos estado estudiando a través de la semana, y hemos estado estudiando arqueología. Hemos estado muy ocupados esta semana, estamos estudiando mucho acerca de lo que es la arqueología,
Y algo muy interesante que decía nuestro maestro de la Universidad de Israel, y el cual tiene un doctorado en la Universidad de Negev, me decía, en forma interesante, me decía, una de las tragedias más grandes es que hasta el siglo XIX la Biblia se vio con ojos europeos, y la mayoría de las pinturas que tenemos del Renacimiento y de Da Vinci y de todos aquellos grandes artistas tienen una imagen europea. Es más, los reyes los hacen europeos. La mayoría de las fotos o pinturas de esta parábola es una parábola totalmente europea. El vestido, el banquete, la idea, y no puede ser así. El gran regalo que nos da Dios al vivir en este siglo para nosotros es que en los últimos 100 años se ha literalmente abierto en forma completa lo que es la cultura judía, hebrea e israelita. Y eso nos da una luz increíble acerca de cómo es. Por eso quiero explicarles cómo eran las fiestas en aquellos tiempos. Primero, los reyes no son europeos, se está hablando de un rey totalmente judío. En la cultura judía, el rey que iba a hacer banquete, que iba a hacer fiesta, de igual manera aventaba la casa por la ventana. Pueden imaginarse una persona que no tiene límites de compra, que tiene infinidad de dinero, que es rey, y que la va a hacer para su hijo. Otra cosa interesante es que cuando enviaba a quien iba a hacer la fiesta, a quien iba a invitar, como dice aquí, los convidados a la fiesta, algo que es interesante que hacía es que la persona que llevaba la invitación llevaba consigo el vestido, el adorno, lo que se iba a colocar el judío para poder participar en la fiesta. Imagínense ustedes, no solamente está invitando a una cena, y normalmente las bodas judías, lo miraremos la próxima semana con las 10 vírgenes, si Dios permite, duraban 7 días, así que por 7 días tenías que proveer alimento, pero el vestido que se daba para que se proveyera para el último día de las bodas, y era un vestido, un atuendo y alhajas también. O sea que cada persona, el rey no solamente sabía a quién invitaba, sabía las tallas que la gente convidada tenía para que pudiera recibir el vestido que mandaba hacer antes de. Así que cuando mandaba un siervo, el siervo llevaba la invitación y el siervo llevaba también el vestido. Y aquella persona recibía la invitación, recibía el vestido, y al recibir el vestido se estaba comprometiendo a ir a la ceremonia, a la boda, a algo tan increíble que sería esto. Ahora reitero, 7 días, yo recuerdo cuando estábamos en México, uno de mis tíos se casó, mi abuelo en su tiempo tuvo gran bendición, tenía más de 100 cabezas en su ganado, recuerdo esto claramente, y mi abuelo cocinaba para toda la gente de la boda. Si recuerdas, Tony, no sé si te acuerdas, la gente se dormía por donde quiera, se mataba el animal y había muchísima comida, pero la comida no solamente era para la ceremonia de la boda, sino que tenía que ser para el desayuno, porque no es como que la gente llegaba a la boda, o sea, la gente llegaba y se quedaba ahí muchos días, así que invadíamos más de 50 primos a mis abuelos, y estábamos ahí con todos los tíos, que creo que eran 10, 11, y aparte las esposas, y éramos un pueblo judío, para que me entiendan en términos bíblicos, y mi abuelo proveía para todos. Entonces el rey tiene que proveer para todos. Esto es algo muy interesante. Y si hacen las fiestas en algunas partes de México, si hacen hasta 3 días, 4 días. Tengo entendido que en el hermoso estado de Oaxaca, que nos están viendo esta mañana desde Oaxaca, o sea, tengo entendido que 2, 3, 4 días se hacen las fiestas. O sea que esto es muy similar, pero los tiempos bíblicos dura, una vez más reitero, 7 días la boda. Así que la preparación es increíble. Ahora, aquí miramos entonces esto, y luego sigue diciendo ahí, las bodas son para su hijo. Vamos a ir descifrando quiénes son. El rey es Dios, es Dios el Padre, el rey. El hijo es Jesús, Yeshua, el Mesías. Y dice, y envió a sus siervos a llamar a convidados a las bodas. Aquí ya miramos el elenco: el rey, el hijo, los convidados, los siervos. ¿Y cuál fue el propósito? Invitarlos. Versículo 4. Volvió a enviar, versículo 13.
mas estos no quisieron venir. Algo increíble en la fiesta del rey, lo que miramos es que ellos no quieren ir, deciden no atender a la ceremonia, a la gran fiesta que se va a dar, al gran banquete que se ha de dar. Recuerdo que cuando Tali y yo nos casamos, mi padre y mi madre, cuando les dije, a mi corta edad, 16 años, 16, 17 años por ahí. ¿Cuántos años tienes, Jonathan? 15. Haz de cuenta, a tu edad conocí a Tali y a tu edad le dije que se casara conmigo. Así son los Barrera de aquellos tiempos. Y cuando le dije a mi padre y a mi madre, una cosa que ellos me dijeron, sí, mi papá, te apoyamos, lo que tú quieras. No sé si me quería fuera de la casa, no sé qué quería. Pero lo que me impactó de mi papá fue que hablaron ellos, me dijeron, nosotros no te preocupes de la comida, nos vamos a encargar de la comida, totalmente. Wow, ya estuvo, ¿no? Este sentido es interesante porque Tal y yo no quisimos hacer algo muy grande. Éramos jóvenes, no teníamos dinero ni nada que dar, lo único que teníamos era amor para dar. Y en este sentido, porque no teníamos mucho que dar, pues no, pero mis padres se encargaron de la comida, recuerdo esto, en la hermosa Carpentersville, donde donde hicimos el banquete. Pero la razón por la cual digo esto es porque qué triste hubiera sido que invitásemos a gente, invitamos a alguien hasta el día de hoy que no voy a decir que me duele, pero pues sí que sí me sacó de onda, fue mi concuño Juan González, ¿no? Juan González, quien espero me esté viendo ahora, tesorero de aquí de la congregación, ya es miembro de la iglesia. Sé que si lo hubiera invitado hoy no hubiera dicho que no. Pero algo que me sorprendió es que no fue a la boda, o sea, él se fue a trabajar. Y dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cada cuándo se casa tu cuñada, la más pequeña? ¿Cada cuándo se casa con alguien como Ricardo? Y cada cuándo te invitan a una boda. Y no fue, recuerdo que no fue. Ya luego que hablo con su esposa, nuestra hermana Miriam Bere, pues después que me explica de la boda de ellos, pues ya no me siento tan mal, pero ya es otro asunto del cual no se tiene que hablar. Pero dice la escritura que cuando invitan a los convidados, estos no quieren venir. Y es un rechazo que ellos tienen. Es un rechazo a todo. Es muy triste. Cuando alguien invita y no va, se siente uno muy triste, porque uno está proveyendo todo. Cuando un rey invita, no solamente es una invitación, es una orden. Es una orden que se tiene que ver. Es distinto el concepto. Sin embargo, el versículo 4 explica cuáles fueron las excusas de ellos. Volvió a enviar a otros siervos. Bien, el rey con dignidad hubiera dicho, ya no más, te invité una vez y ya. Muchos de nosotros así nos sentimos, ¿a poco no? Ya te invité y no viniste, no tienes que venir. El rey no hace eso, el rey vuelve a enviar a otros siervos. Es interesante que primero diga, envió sus siervos, número 1, y luego envía otros siervos distintos, que no son los mismos que los primeros. O sea, el cambio de siervos, el cambio de persona, intenta de alguna otra manera llevar un mensaje más profundo y más directo y con más apreciación. Sin embargo, dice la escritura, volvió a ver a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Totalmente interesante este concepto de venir a las bodas, porque reiteramos, algo que sucede aquí en esta situación es que el rey está diciéndole a todos que él ya tiene todo preparado para ellos. Ya ha matado los toros, a los animales engordados, está todo listo. O sea que el mensaje de estos siervos no solamente lleva la invitación, lleva con detalle lo que se va a disfrutar. Se va a disfrutar. Quiero decirles, lo digo en una forma pública, que en mi vida he comido carne de res, que me ha encantado. ¿Okay? Hay dos lugares principales para comer carne de res, o sea, no se pueden comparar, yo te lo estoy diciendo porque los he probado. Uno de ellos está en Ciudad de México, en un restaurante que se llama Sonora Grill, donde el hermano Miguel, la hermana Tere nos llevaron. Después fuimos con David y con la hermana Chío, y después Abraham se pegó y también fue con nosotros. Así que
Pero es increíble cuando te sirven ese tipo de carne, ¿no? Estamos hablando de que te traen el pedazo de madera con los cortes y te lo enseñan así, ¿no? Y lo más increíble cuando te dice el hermano Miguel, usted pida lo que quiera, hermano. Esos son los buenos, ¿no? Y entonces yo agarro y me quedo así como, ¿cuál? O sea, este tipo de invitación es increíble. ¿Cómo negarse a ello? El otro lugar es Monterrey. Sin lugar a dudas, las mejores carnes están en Monterrey. Recuerdo que cuando vamos allá siempre se hace una parrillada de carne. O sea, carne es carne. Ellos, es más, dan la carne y luego dan así poquitos frijoles y poquita papa, porque lo que quieren es que disfrutes la carne. Así que esos dos lugares son de carne. Ahora, ¿qué hace el rey? Está colocando y diciéndoles: he matado lo más engordado, los toros, que es una carne de calidad. Muchos les gusta el becerro, ¿verdad? Porque la carne es más suave, pero la carne realmente buena es la de los toros. O sea, porque no solamente está más experta, está más añejada, pero sabe mucho más rica. No sabe suavecita, sabe a lo que es carne. La otra está apenas desarrollándose. ¿Y qué es lo que está haciendo el rey? Está invitándolos y diciéndoles: esto es lo que yo tengo preparado para ustedes. Esto es lo que tengo preparado para ustedes. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 4, dice: volvió a enviar. ¿Y qué es lo que sucede? La respuesta al versículo 5 es: mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a la labranza, otro, dice ahí la escritura, que se fue a sus negocios y no hicieron caso. Muy interesante que la respuesta al rey es: no nos importa que hayas matado a los animales engordados, no nos importa que tengas toros, no nos importa el banquete que has hecho, no nos importas tú, no nos importa tu hijo, no nos importas tú como rey. No hay sumisión, no hay sujeción, el beneficio es para mí, no quiero. ¿Por qué? Porque uno decide cambiarlo por su trabajo, otro decide cambiarlo por sus negocios. En la parábola del gran banquete en Lucas, todavía más detallado, dice que uno decide decirle que no al gran banquete porque ha comprado una hacienda y tiene que atenderla. Otro decide decirle que no, por lo mismo por los negocios. Y otro decide que no porque se acaba de casar y tiene que atender a la esposa. Es interesante esto. Ahora, veamos el contexto. Tenemos al rey, que es Dios, tenemos al hijo, que es Yeshua, que es Jesús, tenemos a los siervos, que son los profetas. Los profetas. Hebreos 1:1 dice que por mucho tiempo habló Dios al pueblo a través de los profetas y que finalmente habló a través de el Hijo, o sea, de Jesús. Ahí podemos mirar esta parábola viva. Y los convidados, la pregunta que nos haríamos serían: ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Caleb? Las personas, muy bien. Pero ¿cuáles personas? Lo que tenemos que entender es que si decimos los israelitas, automáticamente quitamos a los gentiles. Si decimos los gentiles, automáticamente quitamos a los israelitas. Pero hasta aquí en la parábola es los israelitas. Los primeros convidados son los israelitas. ¿Por qué? Porque dice la escritura en el versículo 6: y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Es interesante que la parábola, la drama, se torne así, o sea, que los maten. ¿Y por qué los van a matar? ¿Por qué los han de matar? Los matan rechazando eso, pero luego también dice que los afrentaron. Afrentar es humillar, los humillaron. O sea, con eso están humillándolos. Lleva la invitación y lleva el vestido y lleva la carta de lo que van a comer y todo lo han humillado. Pueden imaginarse dónde quedaron los vestidos, dónde quedó la invitación y qué sucedió con los animales. Al oírlo el rey, dice, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Voy a hacer un paréntesis y les voy a decir algo muy interesante. En la tarde hablaremos de esto en Éfeso.
La palabra predestinación es una de las palabras que tienen una incógnita increíble en la iglesia y en el mundo. Pero predestinación viene del griego prótesis. Y prótesis lo entendemos mucho mejor nosotros porque es una parte del cuerpo que es reemplazada por la parte del cuerpo. Esto es, que si yo recibiera una prótesis en mi pierna, tendrían que medir para que la prótesis fuese diseñada con el objetivo de colocarse en mi pierna. No pueden tomar la pierna de Caleb, no pueden tomar la pierna de Jonathan, no pueden tomar la pierna de Iván porque sería una prótesis incorrecta. ¿Ok? Predestinación. La voluntad de Dios es, Dios amó a todo el mundo, pero su amor se fue revelando a través de la historia. La prótesis era para todo el mundo, ¿ok? Pero se fue revelando a través de la historia. Esto es, el amor no tiene límites, pero el tiempo sí tiene límites. Lo voy a desarrollar todavía un poquito más. Cuando dice esto, los israelitas habían visto en el pasado cómo es que Dios manifestó su amor para ellos. Fueron infieles, no quisieron convivir con el rey, elevaron otros altares e ídolos. ¿Qué fue? Tomaron a sus profetas y los mataron. A los primeros siervos no quisieron oír. Después vinieron otros profetas, otros siervos distintos, detallaron más las cosas. Si tú ves el libro de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, detallan todo más. Están diciendo, tenemos carne y tenemos animales gordos y está todo. Los primeros nada más los invitaron, los segundos traen más detalles, son distintos. Los primeros son hombres importantes, los segundos son hombres de entre ellos. Se supone que tienen que reconocer esa parte, pero no los quisieron oír y los mataron. Y Jesús en Mateo, ahí mismo en el contexto, en Mateo capítulo 23, verso 37, hace mención. O sea, ¿qué hace el rey? Manda a sus ejércitos. Interesante que los ejércitos que se mandan son Siria, son Egipto, son Babilonia, son persas, son Roma. Esto es, la vida es cíclica. Lo que ocurre en un momento va a volver a ocurrir, va a volver a pasar. Lo que le pasó a ellos fue que la ciudad de Jerusalén fue sitiada muchas veces y destruida pocas veces, pero fue destruida. Y cuando fue destruida su ciudad fue quemada. ¿Quién la quemó? Babilonia. Y ellos habían entendido esto, y lo que le está diciendo Jesús en la parábola es lo que ustedes ya leyeron, lo que ya escucharon en cuanto a la destrucción de Babilonia con el templo, es lo que está pasando. Lo que está diciendo es, Dios ha querido invitarlos a una boda y ustedes israelitas no han querido entrar. Les mandé decir por parte de los patriarcas, le mandé decir por parte de los jueces y no me oyeron, y les mandé decir por otros siervos, los profetas, y tampoco me escucharon, y les mandé detallar cuál sería la bendición si viniesen, serían animales gordos y también toros, pero no quisieron oír. Por lo tanto, Dios mandó sus ejércitos, interesante, porque Babilonia no se consideraría ejército de Dios, solamente el ejército de Israel. Aquí lo es. Aquí lo es. Esto quiere decir que todos los ejércitos del mundo están bajo la voluntad de Dios. Esto es algo muy interesante que vemos. Porque quien quema la ciudad es Babilonia. Y lo que está haciendo es que está profetizando lo que va a volver a ocurrir. Ahora está aquí el Hijo. Y el Hijo los está invitando a su boda. Y al Hijo le están diciendo tampoco que no, y al Hijo también lo van a matar. Y Jesús en Mateo 23, 37, Jesús está mirando, desde que les dice la parábola, está viendo lo que va a ocurrirle a Jerusalén. Y Jesús se duele, le duele mucho en su corazón, es más, llora, se lamenta. Porque no sé ustedes, pero cuando nosotros amamos a nuestros hijos mucho, ¿a poco no? Recuerdo que cuando Caleb llegó a casa, pues ya le habíamos pintado su cuarto, ya lo habíamos preparado y todo lo demás.
Literalmente la casa la compramos pensando en Caleb y el cuarto lo arreglamos pensando en Caleb. Y Caleb está ahí. Pero ¿qué sucedería si Caleb menospreciase la casa? Lo poco que le podemos dar. ¿Qué sucedería? Que Caleb dijera, ya no quiero este cuarto, ya no quiero esta casa, esto es mugrero para mí, esto no sirve para mí. ¿Qué pasaría si Caleb hiciera eso? Pues me dolería yo, tal y se dolería, lloraríamos posiblemente. Y dice el Señor Jesús, Mateo 23:36, dice, Jerusalén, Jerusalén. O sea, fíjate, increíble, porque le dice, Jerusalén, Jerusalén, el lugar donde Dios provee paz. El lugar donde Dios provee paz, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate que Jesús les dice eso y después Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén. Aquí en la parábola de 22, en capítulo 22, en el versículo 22:7, dice, y quemó su ciudad. O sea, nosotros no aprendemos de la historia, no aprendemos de las cosas que nos pasan. A veces tú dices, uno va a aprender de lo que le está pasando. No, la gente no aprende, hermanos. La gente no entiende. Yo no entiendo a veces. Yo no entendí. Pero la vida es cíclica. No se puede cambiar la historia. No se puede cambiar el futuro, porque ya hay una prótesis para el futuro. Podemos hacer lo que tú quieras aquí, pero ya está destinado el futuro. Ya está definido lo que va a ocurrir. Te guste o no, la fiesta se va a llevar a cabo. Te guste o no, va a haber gente que va a atender a la fiesta. Y lo que Jesús le dice a ellos es, Él se duele por la ciudad, porque Él vio cómo se quemó la ciudad del primer templo por Babilonia. Ve cómo la destruyen otra vez después. Ve cómo vienen los asirios y lo vuelven a destruir. Y ahora Jesús está viendo cómo va a ser destruida por Roma. Aunque todavía no ocurre, será destruida por Roma. ¿Y qué pasó? Cuando Roma la destruye por primera vez en el año 70 y después la destruye en el año 135. ¿Y qué hace Roma? Dice, ya no le van a llamar a esta tierra Judea, ya no le van a llamar a esta tierra Jerusalén, de ahora en adelante le van a llamar Aelia Capitolina, que es un nombre romano. Y la tierra ya no se llamará Judea, se llamará Palestina. Así que se llama Palestina desde el año 135 hasta el año 1947. Un nombre no es una entidad, no es un pueblo, no es una ciudad, no es una nación, ¿entiende? Fue el nombre que le pusieron los romanos porque estaban cansados de que los israelitas se seguían rebelando. ¿Y cómo le pusieron? Palestina. Y Jerusalén ya no se va a llamar así, Aelia Capitolina. Y así se llamó. Pero todos los hebreos israelitas, entre ellos decían, vamos a Jerusalén. No decían vamos a Aelia Capitolina. Es algo muy interesante. Fue tantas veces destruida la ciudad que ellos no entendían que esto volvería a ocurrir. Ahora, es interesante esto porque lo que viene es lo que causa conmoción, es lo que sería el conflicto. Mira, ya vemos la trama. Versículo 8 dice, entonces dijo a los siervos, o sea, mandó quemar a todos. La pregunta es, ¿los mató a todos, sí o no? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Eso es lo que es predestinación. Eso es lo que es prótesis. La boda está preparada. O sea, cuando Caleb se case, si Dios permite, debes de buscar una cristiana activa. Hay unos buenos prospectos por ahí, pero tu corazón determinará y Dios también. ¿Ok? Cuando Caleb se case, y nosotros hagamos la invitación, ahí es donde por eso les decía que no podía ser en Hawái porque van a esperar que les compre el vuelo a todos y pues no es posible, no, así no se puede, ¿ok? A lo mejor aquí entonces no, tal vez si es aquí en South de Elgin, pues
les pago el autobús, la gasolina, pero bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero la razón por la cual estaba diciendo este aspecto, hermanos, de las bodas, es que si hacemos una invitación, aunque él y su esposa determinarán quiénes serán invitados, y luego nosotros determinamos a quién queremos invitar, porque tienen que sujetar hasta el día que se case. Y yo te invito a la iglesia, para mí sería una ofensa personal que no vayan. O sea, imagínate, si Dios nos da vida y Juan González está con vida, o sea, una cosa es que no vayas a mi boda, pero que no vayas a la boda de mi hijo ya sería otra cosa, Juan. Por favor, apenas pasa el León 1-0 y tú todavía no vas a ir. O sea, ¿cómo se te ocurre tal atrocidad? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el rey, hermanos, cuando prepara la boda, si tú preparas la fiesta y alguien decide no ir, prefieres que alguien más disfrute de la comida a que la comida se eche a perder. Y la parábola tiene ese sentido. Dice, id, dice ahí, entonces dijo al siervo, las bodas a la verdad que están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y aquí viene una de las palabras más interesantes de todas. La idea de la palabra dignidad. Unos no eran dignos, del griego axios, dignos. Te voy a explicar cómo se utiliza esta palabra en aquel tiempo. Que axios es, literalmente es lo que se le llamaría peso. Dices, no entendió todavía, te voy a explicar todavía más, ¿ok? Hay básculas en los tiempos antiguos y las básculas se pesaban para ver si el peso era correspondiente a lo que se estaba dando. Y lo que se pesaba era oro, era plata, cosas así desde hace mucho tiempo. Luego ya fueron monedas, etcétera, etcétera. Esa parte de peso es axios. Lo que la persona decidía pagar por lo que está obteniendo es un axios, es un peso, es un valor, es lo que le está dando el valor a lo que va a recibir. Así que lo que yo ponga de peso es el valor que yo le doy a lo que voy a obtener. Cuando dice la Biblia, mas los que fueron convidados no eran dignos, indica que ellos no valoraron la invitación que se les había dado. No pusieron el peso correcto sobre ello. ¿Por qué? Porque uno dijo, voy a trabajar, voy a la labranza. El otro dijo, voy a mis negocios. Y los otros mataron y afrentaron a los siervos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué afrentaron? ¿Por qué los llevaron? Ahora, otra cosa que es interesante es ¿de quién se está hablando? ¿Quiénes son los convidados? Si es solamente Israel y los israelitas rechazaron la invitación, ¿por qué los 3,000 el día del Pentecostés se bautizan siendo también judíos? Aquí ya entra otra parte de la parábola. Sigue diciendo ahí, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Mira, dice, ve. Ahora cuando dice id a las salidas de los caminos, dice, ya no solamente vayan a invitar gente que vive entre los judíos, porque los caminos de los judíos son unos y los caminos de los gentiles son otros. Ir a las salidas de los caminos indica, sálganse del camino de los judíos y a quien vaya pasando por camino de gentiles también los meten. También los invitan, los convidan a ver qué hacen ellos. Y aquí se abre la panorama del hermoso evangelio de Dios. Que Dios invitó a los israelitas por mucho tiempo y no lo quisieron escuchar. Aún en el principio de la iglesia invitó al pueblo judío y sí aceptaron algunos, pero algunos no lo quisieron escuchar. Y se cumple la parábola cuando dice Pablo, por ejemplo en Hechos, dice, me iré a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no querían, ¿qué, hermanos? Escuchar. Ahora, les decía yo que en la parábola del banquete de Lucas 14, 15 al 24, se habla de que uno compró una hacienda y tenía que verla, otro una yunta de bueyes y tenía que verla y otro se iba a casar y tenía que atender. Voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿ok? Y doy un ejemplo, hago un paréntesis de mi clase en forma de exhortación y en forma de reflexión, ¿ok? Miren, hay hermanos que son
muletas. Dices, no te entiendo, te lo voy a explicar. ¿Para qué se utilizan las muletas? Las muletas se utilizan para poder caminar hasta el momento en que ya no puedes caminar. Estos hombres, estos convidados, no pusieron el valor suficiente a la invitación que se les estaba dando. La despreciaron. ¿Y cuál fue su excusa? Estoy trabajando, estoy en mis negocios, compré una hacienda, la estoy atendiendo, me acabo de casar, estoy atendiendo a mi mujer, compré una yunta de bueyes. Esa es la idea, ¿no? Están ocupados en cosas. No son dignos porque no pusieron el peso a la invitación que se les estaba dando. ¿Okay? Para mí, hermanos, sería mucho más fácil hacer la liga pública. Es lo más fácil. Yo me quito de dolores de cabeza y de recibir más mensajes de los que ya recibo. Recibo cientos de mensajes casi a veces diarios, hermanos, y no los puedo ver todos. Y para mí sería fácil publicarla. Pero lo que tú no entiendes es la razón por la cual no se hace así. Es un concepto divino. Es sobre qué ponemos peso. Hay hermanos muletas que lo que hacen es que creen que son inteligentes y pasan las ligas. Porque esta semana, por ejemplo, hablaba con algunos miembros y decían, no, es que a mí me la pasó tal y me la pasó tal y así, porque literalmente ya vamos a gritar a unos 4 miembros del grupo del chat. Porque si tú no pides la liga, asumo que no estás adorando. Asumo que por meses no estás con nosotros. Asumo que tú no has puesto sobrepeso la invitación que te hace el Señor. Para mí es mucho más fácil la vida. La pongo pública y ahí encárguense ustedes, pero lo que tienes que entender es que cada miembro tiene que poner su valor a la invitación que Dios le hace. Y cada miembro tiene que ser totalmente responsable por eso. Que los que las están pasando están haciendo más irresponsables a los miembros y están funcionando como hermanos muletas. ¿Por qué? Porque el miembro tiene que automáticamente decir, esto es importante. Es que estuve ocupado ayer, es que tuve esto, es que tuve esto. ¿Tú crees que yo estoy en la cama sentado y no hago nada? Esa fue la excusa de los convidados. ¿Qué hicieron ellos? Labranza, trabajo. Me compré un carro, hermano, estoy ocupado con la nueva computadora que compré en el Black Friday, es que no tengo tiempo para escucharte. Y luego lo quieren hacer minutos antes del servicio. Así no funcionan las cosas, hermanos. Porque te expliqué hace rato el concepto del amor sin límites y el tiempo con límites. ¿Qué está haciendo Ricardo? ¿Por qué Ricardo quiere tener un dolor de cabeza más grande? ¿Por qué quiere tener eso? Porque la única manera de enseñar a cada uno de los miembros a poner el peso bíblico sobre la invitación de Dios es que cada miembro sea responsable. Y cuando los papás le están mandando las ligas a los hijos ya bien grandototes, ya casados, ya con hijos, los estás haciendo más irresponsables de lo que realmente deberían de ser. Hago este paréntesis y lo cierro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto aplica muy bien a lo que estamos diciendo aquí. No fueron dignos, ¿por qué? Porque no les importó, hermanos. No les importó tener comunión con Dios. No les importó estar en comunión en las bodas con Dios. Y en este sentido, porque no les importó, ¿qué fue lo que sucedió? Les quemó la ciudad. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, dice, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y ¿qué? Y buenos. Es increíble porque la boda se llenó. Eso es lo que es increíble. Pero hay algo clave, hermanos, que dice aquí. La palabra griega malos y buenos. Lo que está diciendo Dios es que cuando salieron los siervos, hallaron a los buenos, que son los judíos israelitas, y hallaron a los malos, que somos los gentiles. O sea que cuando decimos que los convidados son los israelitas, no puede ser así, porque si no nos hubieran bautizado 3,000 el día del Pentecostés. Si no, Pablo no hubiera venido a Cristo. O sea que Pablo se le invitó y eventualmente aceptó. Se le invitó a este Juan y eran israelitas. No podemos decir los convidados son los israelitas solamente. Y aquí hay un sentimiento antisemita contra los israelitas, como estos no quisieron. No, espérate. Muchos israelitas quisieron, muchos israelitas se hicieron cristianos, aceptaron al rey y vinieron a las bodas del Cordero de Jesús.
Por el otro lado vienen los malos, no tienen nada que ver, están en el camino. No sé si les ha pasado a veces, así pasa en las marchas de México con Obrador y con otros que necesitamos llenar aquí, así que te pago 100 y métete aquí. Y hay mucha gente que no tiene nada que hacer y los meten. Así los meten a la gente. Entonces, si yo ya tengo un banquete y ya preparado un banquete y no vinieron los que invité, pues voy a decir, pues a ver quién más. Pues ahí va pasando uno, tráetelo también porque pues ya ni modo. Pásale. ¿Qué estás haciendo? No quieres que se eche a perder. Dios no quiso que se echara a perder la fiesta, porque quien iba a celebrar era a Jesús. Y nosotros, cuando no aceptamos la invitación, no somos dignos. ¿Y cómo no la aceptamos? De varias maneras. Me dice una persona, hermano, ¿es pecado no ir a la iglesia porque tengo que trabajar el domingo? Le digo, es indigno. No te entiendo. O sea, no estás poniendo el peso necesario para lo que vas a recibir. Eso es lo que tú tienes que entender. Ahora, es algo interesante porque dice la Escritura que la fiesta se va a llevar a cabo, que Dios va a celebrar a Jesús, porque esa es su prótesis, es su voluntad. Esto se va a hacer. La fiesta, hermanos, la fiesta se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Conmigo o sin mí se lleva a cabo la fiesta, porque Dios ya preparó la fiesta. Ahora, quien está en ventaja soy yo. Porque lo que queremos hacer, queremos una congregación madura. ¿O no es cierto? Porque si tú le estás proveyendo a tu hijo de casi cerca de 40 años la liga, eso te está demostrando el tipo de inmadurez que tiene él. Lo que necesitamos es una iglesia madura, que ponga el peso sobre eso, que el día sábado cuando se levante diga, para mí mañana es importante adorar. Está sobre la labranza y sobre mis negocios, sobre mi Bulgari, sobre mi computadora. Mañana es importante adorar y necesito estar preparado para la ceremonia, para la convivencia, para la comunión con Yeshua. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, entiende, somos los malos. Entramos porque aquellos le rechazaron. Si ellos le hubieran recibido a los profetas, ¿dónde estaríamos tú y yo? Aunque ya Dios lo tenía predestinado. Luego viene algo todavía más increíble de la parábola, Entiende lo que sigue, dice el versículo 11. Fíjate qué interesante esta parábola hermosa. Dice, y entró el rey. Primero, ¿cómo que entró el rey? Pues no era fiesta del rey, sí, pero los reyes cuando hacían fiestas no es como que andaban ahí viendo a ver a los súbditos, llegaron. No, el rey hacía la fiesta, salía, se sentaba en su mesa y los demás, quién sabe quién iba. Es interesante que en esta el rey va a verificar, va a ver quién está. Y dice, y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. A ver, aquí dice, espérame, yo no entiendo esto, a menos que entiendas cultura hebrea, como te la he explicado vas a entender. Porque con la invitación viene, ¿qué, hermanos? El vestido. Con la invitación viene el vestido. Hay una expresión muy interesante, no sé si la han visto en forma en francés, que dice RSVP. ¿Alguien ha visto? RSVP. Cuando te invitan una invitación siempre dice RSVP y tú dices mi la parlate la italiani, no la frantetta. Ok. ¿Qué es esto? En francés dice responde s'il vous plaît. Ya ves cómo hablan ellos bien. O sea, lo que está diciendo es responde por favor. Así es la parábola del rey y del hijo. La pregunta que yo hago es, ¿tiene límites el amor de Dios? No. ¿Tiene límites el tiempo en que uno puede recibir el amor de Dios? Sí. Y entonces tenemos una excelente interpretación bíblica. ¿Por qué digo eso? Porque cuando llega, se mete, hermanos, se mete como yo me metí en el Circo Atay de aquella vez que estaba en Ciudad de México, que pues, no teníamos para la entrada y pues queríamos ver el elefante y a King Kong, y nos metimos por atrás, ¿no? Ahí más allá de la Carmen Cerdán.
Sí, me metí, ya me perdonó Dios. No se me ha olvidado, pero ya me perdonó Dios, hermanos. Me metí por atrás. Ahora, como latinos, como mexicanos, pensamos que así va a ser en el día final. Decimos, no, yo a lo mejor paso. No, así no es. O sea, ponte a pensar, hermano, te lo digo en el amor de Cristo. O sea, tú quieres estar en el cielo y ni siquiera puedes pedir la liga. O sea, dime en qué mente cabe que quieras estar en el cielo cuando no estás preparado ni para un servicio aquí. Es increíble, hermanos. No quiero hacer eso de la liga porque es solamente un ejemplo, pero es algo real. Y cuando dice aquí, dice, y entró al rey para ver a los convidados, dice, y ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y aquí es donde viene la parte de RSVP. Cuando uno manda el día de hoy, manda una carta, una invitación, siempre dice responde, por favor, en francés. Ahora, ¿por qué quieren que respondas? Quieren que respondas porque de esa manera calculan los platos. Y si no respondes, pueden invitar a aquellos que ni iban a venir. ¿Me entiendes? A la familia de la suegra y tú sabes, ya eso, los amigos de la cuñada, etcétera, etcétera. Pero esa parte de responder tiene una fecha, ¿qué manos? Límite. Tiene una fecha límite. Si la persona no responde para esa fecha, aunque se aparezca el día de la boda, ya el de la boda no se siente mal, porque, oye, dame chance, manito. Ándale, manito, estamos de aquí afuera. Pero ¿por qué no pidió usted? ¿Por qué no respondió cuando le dice, ándale, manito, por favor, dame chance, ahorita me paso? Pero ¿por qué no respondiste? Dame chance, ¿no? Qué mala onda. Y ya se pone bien, qué mala onda, todavía que venimos. Fíjate el pensamiento, hermanos. El rey no se siente mal porque el rey los amó y preparó la fiesta para ellos. Pero ellos fueron indignos, no pusieron. Ellos dijeron, en esta vida hay cosas más importantes que hacer, hermano. Yo tengo que arreglar mi carro, tengo que lavar esto. O sea, ¿tú qué crees que te voy a estar mandando un textito? Por favor. Yo tengo que hacer estas otras cosas. Olvídate tú de eso. Pero en el Face estuviste 3-4 horas, en el Instagram 2 horas, en Netflix 8 horas porque tuviste que ver toda la serie, ¿verdad? De Selena el día de ayer. Entonces, en este sentido, se entiende que no estamos poniendo dignidad a la invitación de Dios. Y en este sentido, el amor de Dios no tiene límites, pero la invitación de Dios sí tiene límites. Y aquí lo vemos porque cuando ve a este hombre, dice que no lo vio vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Es interesante, porque lo primero que se te viene a la mente es, espérame, ¿sí, cómo entró? Primero, ¿cómo entró? La otra parte es, ¿cuál fue la descripción entre él y otros? El vestido. El vestido era lo que declaraba que no estaba preparado. Sin embargo, sabía de la boda. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Supo, no la aceptó, después se arrepintió, se metió como Ricardo en el circo Ataide, y quiso estar ahí como si todo estuviera bien. Quiere decir que se le acabó el tiempo de la invitación. Se le acabó el RSVP, el responder por favor. Eso es lo que está diciendo la parábola. La parábola te está diciendo, ¿sabes qué? Dios ya preparó la boda contigo, sin ti la va a hacer. Pero si la volteamos, si tú no aceptas la invitación a tiempo, no vas a poder estar allá. Y luego dice ahí, y le dijo amigo. Recuerden ustedes, en las últimas parábolas dijimos que la expresión amigo no tiene una connotación positiva, siempre es negativa. Amigo, es como que, hey tú, ¿haces cuenta que le dijo eso? Hey tú, amigo, dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Porque indica que no solamente no recibió el vestido, no recibió la invitación y contestó a tiempo, sino también que es parte de aquellos que menospreciaron a los que llevaban la invitación.
es parte de aquellos que menosprecian a los que llevan la invitación. Tú dices, ese Ricardo, míralo el pobre, ¿qué me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Tú no eres prioridad para mí. Pero aquel que recibe a un siervo mío, me recibe a mí. Ahí tienes la mamá, mira, tome mi hijito ya de 40 años, bien grandotote. Tome mi hijito, aquí está, ándele, para que usted también atienda. Y en la mente del hijito es, bueno, pues realmente nunca voy a crecer, porque mi mami, ya casadote, ya me está dando todo. Y lo que tú no entiendes es el principio. ¿Por qué Ricardo querría más dolores de cabeza? Si la pongo así, se acaba el problema. Porque, hermanos, mi deber ante Dios es enseñarte que la invitación es de Dios y que la responsabilidad es tuya. Y que si tú no pones el peso suficiente, esto solamente es un ejemplo de la propia eternidad. Y si a un servicio no es responsable, pues ¿qué se puede esperar del cielo? Pero si le das valor a esto, hay gente que le da mucho valor. Yo les digo hay hermanos que le dan mucho valor, hay hermanos de fuera que le dan mucho valor. Andan, hermano, que no me la mandaste, hermano, ¿qué pasa? Tranquilo, espérate, estoy en otras cosas. Y aquí se voltea la historia, porque dirías, ¿el rey qué va a hacer? Ándale, manito, dame chance de pasar, ya estamos aquí, esto ya está, este ya estaba adentro. Pero la falta de vestido declara que a él se le acabó el tiempo. Y dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir, ¿qué? De dientes. La pregunta es, ¿se acabó el amor de Dios? O sea, tú dirías, ¿por qué no Dios les da chance? Ya está dentro. Es que la parábola te está diciendo que el amor de Dios no tiene límites, pero que el tiempo en que recibimos la invitación tiene un límite. Ya sea que vivamos o que muramos, se nos acaba el tiempo de recibir la invitación. Ahora, ¿cuánto hemos comido nosotros de esta hermosa comunión con Dios? Ahora te llevo a meditar. ¿Qué tan bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué tan bueno ha sido Dios con Ricardo? Sus misericordias incalculables todos los días. Incalculables, hermanos. ¿Qué tan bueno ha sido Dios contigo? ¿Y qué es lo que espera Dios de ti? Ahora, dice ahí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y te quedas, espérate, ¿qué pasó? ¿Cómo acabó la parábola? Pues es que, lo sigo diciendo en esta serie, quien decide cómo acaba la parábola, eres tú. ¿Eres tú? No yo, eres tú. Tú decides cómo acaba la parábola. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te ha hablado Dios? A mí me gusta mucho cuando tenemos visitantes, invitados que ya tienen meses, vienen y vienen, ya están siendo en parte de la iglesia, ¿no? Ya casi me ponen en el chat, ya casi estoy adentro, ya casi la hacemos, ¿no? Vienen bien motivados, pero todavía no chiquita, todavía no chiquito. ¿Por qué? Me emociona eso, pero lo que tú debes de entender es que cada domingo es una invitación, no de un siervo, no de una persona, es de Dios. Aquellos que ya recibimos la invitación y ni siquiera atendemos a la comunión con los santos y a la comunión con Dios, imagínatelo de esta manera. Cuando tú no participas de la comunión con Dios, tienes a Dios sentado en una mesa con infinidad de platillos, los había puesto aquí, con infinidad de platillos, ¿ok? Y tu asiento está vacío. Y sabes, todavía tienes la descarez, no es mi culpa, no es mi culpa, manito, no es mi culpa, el hermano no me la quiere dar. Fíjate el tipo de descaro, hermanos. Por favor, seamos responsables, seamos completos, seamos enteros.
Aquí tenemos miembros que no tienen menos de 3 meses bautizados. Así que la gente ya debe saber lo que se espera de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un club. La iglesia no es un servicio de Netflix. La iglesia es el reino de los cielos. Y tener comunión con Dios debería ser lo más importante de toda nuestra semana. Y si solamente, ni siquiera te tienes que vestir, imagínate, Caleb le dijo a Tali, porque la semana pasada se quedaron en casa, le digo Caleb, oye mamá, ¿qué va a ser? ¿Puedo quedarme en pijama? No, vete a cambiar, chiquito. ¿Por qué se tiene que cambiar, Caleb, si está en casa? Es más, si ahí en tu casa están algunos en pijamas, voltéalos a ver y diles, ya ves, de ti habla el hermano. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que no tienes que estar aquí para estar frente al rey, que estás frente al rey. Y que estar vestido es lo que debes de hacer, lo mínimo que puedes hacer. Porque no es un momento común, no es un momento normal, es el momento en que estás en comunión con tu rey. Eso sí es diferente y sí es importante. Imagínate a Dios sentado con toda la comida y tu asiento vacío. ¿Dónde están? Y dicen que quieren estar conmigo en la eternidad, por favor. No hace sentido. Ricardo, veles a decir, pues exhórtalo, Ricardo. Pero Señor, se me va a hacer a mí más fácil, Señor, y nomás se las dejo ahí. No, porque si se las dejas ahí, no van a apreciar las cosas. ¿Acaso no entiendes la esencia de la Biblia? Que la salvación es individual y que cada persona tiene que ser responsable y que cada persona tiene que atender al llamado mío. ¿Se les hace una parábola increíble, hermanos? Acabo con esto. Lo más increíble de la parábola es ¿dónde está la desposada? A ver, acabo con eso. Tú espérame, Ricardo, o sea, hablamos del hijo, hablamos del rey, hablamos de los convidados, de los siervos, de los gentiles, pero ¿dónde está la novia? ¿Dónde está? A ver, ¿no es la desposada la más importante de toda la ceremonia? ¿Quién decide dónde está la novia? Tú eres la novia. No puede ser, hermano Ricardo, está diciendo que yo me puedo casar totalmente. Y Dios ya tiene todo listo para ti. Porque la idea principal de la esencia de esto, ¿por qué deja a la novia o a la desposada como una incógnita? ¿Por qué la deja? Porque la novia, porque la boda, porque la esposa, la desposada eres tú. Qué hermoso, ¿a poco no? Y en Apocalipsis 19 se muestra, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Muchos son los llamados y ¿por qué? Los escogidos. Muchos son los llamados y son pocos los escogidos. ¿Quieres ir con Dios? ¿Quieres ir a la boda? ¿Quieres ver el desenlace de la parábola? Decídelo quién. Decídelo tú. Nosotros ya hemos decidido, como persona ya lo decidí. Queremos estar con Jesús, queremos estar en la boda. Si yo me imagino qué tan impresionante es Sonora Grill o las parrilladas de Monterrey, no me puedo imaginar qué tan emocionante es la boda del Cordero, hermanos. Si tú crees que los humanos podemos aventar la casa por la ventana, espérate, Dios va a aventar la creación por la ventana. Y todos daremos honra y gloria a Yeshua, a Jesús, nuestro Salvador. Por eso estoy contento. ¿Estás contento tú? ¿Están contentos, hermanos? Lo dejo para preguntas. Escuchar y seguir su voz, recordar